Hola a todos, soy Mario Millán, soy EIR de Geriatría en el Hospital Universitario de Guadalajara y el tema de esta perla es la polifarmacia en el paciente mayor, uno de los grandes síndromes geriátricos. Primero, introduciendo un poco el concepto y algunos datos epidemiológicos, la polifarmacia, según la OMS, es el uso de 3 o más fármacos al día. Este concepto está muy relacionado con el de iatrogenia, que sería el daño ocasionado por el profesional de la salud a un paciente de manera no intencional. Mucha bibliografía junta ambos términos como si fuese un síndrome geriátrico único. Es habitual relacionar a un paciente adulto mayor con la toma de muchos fármacos, pero al igual que se buscan obtener efectos terapéuticos, se corre también el riesgo de desarrollar reacciones adversas a estos medicamentos. Algunos datos epidemiológicos son los siguientes. Un 10% de ingresos hospitalarios y estancias prolongadas pueden ser debidas a reacciones adversas. Un 25% de los pacientes octogenarios ingresados pueden llegar a presentar una reacción adversa a los medicamentos. Y a los ancianos, un 50% de las muertes pueden ser debidas a reacciones adversas. Los pacientes geriátricos están más predispuestos al desarrollo de reacciones adversas debido a la coexistencia de múltiples factores predisponentes. De ello se deriva la importancia de evitar polifarmacia innecesaria y de llevar a cabo una adecuación terapéutica. En la siguiente diapositiva vemos algunos factores de riesgo de desarrollar reacciones adversas. Uno de ellos, muy importante, es la edad avanzada del propio paciente, ya que según la edad avanza existen cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos. Otro factor de riesgo es la pluripatología, ya que pueden haber procesos agudos intercurrentes, además de los procesos crónicos que tenga el propio paciente, como insuficiencia renal o hepática. La polifarmacia es el principal factor de riesgo, ya que a mayor número de fármacos, mayores posibilidades de interacciones farmacológicas entre ellos. Otro grupo serán los factores psicosociales, como falta de apoyo social, la automedicación por parte del paciente o incumplimiento terapéutico. Otro grupo de factores de riesgo derivan del facultativo, como prescripciones innecesarias, pautas complejas, falta de explicación al paciente o falta de revisión del tratamiento. Estas reacciones adversas se pueden presentar de muchas maneras, es decir, pueden presentar multitud de síntomas. Las más habituales son las toxicodermias, es decir, reacciones en la piel, como erupción cutánea, prurito, eritemas, urticaria, eritrodermias, etc. También se pueden dar complicaciones más graves, como la granulocitopenia, nefritis, hepatitis o anafilaxia. Y también en la población geriátrica pueden llegar a presentarse como forma atípica, en forma de síndromes geriátricos, como delirium, depresión, inestabilidad, etc. Es decir, que la polifarmacia puede provocar más síndromes geriátricos. Fármacos de riesgo, cualquier fármaco. Mientras más, como he dicho anteriormente, a mayor número de fármacos, mayor riesgo de reacciones adversas porque interaccionan entre ellos. Algunos grupos de fármacos de riesgo son los que se presentan en la diapositiva, como betalactámicos, algunos diuréticos, la digoxina, anticolinérgicos, corticoides, AINES, etc. ¿Cómo se diagnostican estas reacciones adversas? Pues es complicado asociar una reacción adversa directamente a un fármaco y más si existe polifarmacia. Pero es importante un correcto diagnóstico de las mismas e intentar conocer el agente causal. Es muy importante en este apartado una historia clínica completa, una anamnesis y una exploración sistemática exhaustiva. Algunas preguntas que podríamos hacernos para orientar el diagnóstico de una reacción adversa a un fármaco es si existe secuencia temporal entre que se administra un fármaco y aparece un efecto, o si se ha abandonado un fármaco y se vuelve a tomar, si ese efecto vuelve a reaparecer. Si se puede atribuir el síntoma a un efecto del fármaco o a un síntoma de la patología existente. También tener en cuenta un posible mal cumplimiento por defecto o exceso y si el efecto desaparece si se suprime el fármaco. Por todo ello es muy importante una prescripción adecuada en el anciano, es decir, pautar el menor número de fármacos posible y los que se necesiten prescribir que tengan un claro objetivo terapéutico. Muy importante una pauta simplificada y explicar todo el tratamiento tanto al personal de enfermería si el paciente está ingresado como al paciente y a los cuidadores. En la población geriátrica, comenzar con dosis inferiores a las habituales para los adultos e incrementarla de forma progresiva y lenta. También es muy importante revisar el tratamiento de forma periódica y continua realizando adecuación terapéutica, es decir, suprimiendo fármacos que no sean necesarios y añadiendo los que sí lo son. Conocer efectos adversos e interacciones farmacológicas de los fármacos que se utilizan más habitualmente y evitar el uso simultáneo de fármacos de efecto y toxicidad similar. También muy importante y no olvidar el tratamiento no farmacológico de apoyo, fisioterapia respiratoria, deambulación, movilización precoz, tratamiento postural, etc. Y por último, algunas consideraciones especiales a tener en cuenta es que hay fármacos a los que se les puede monitorizar el nivel plasmático, sobre todo aquellos que presenten un rango terapéutico estrecho, como la digoxina o el litio. También es muy importante conocer si el paciente tiene insuficiencia renal, es decir, si un fármaco es nefrotóxico o si se elimina por vía renal. También muy importante en este apartado el aclaramiento de creatinina.
También, si el paciente presenta insuficiencia hepática, puede verse afectado el metabolismo de ciertos fármacos e interaccionar entre ellos. También es muy importante conocer si un fármaco es hepatotóxico y si el paciente presenta hipoalbuminemia en algún momento. Y por último, en cuanto a las interacciones medicamentosas, es muy importante conocer al menos cuáles son las de los fármacos más habituales que se utilizan en la práctica clínica y sus posibles interacciones entre ellos. Eso es todo, espero que os haya gustado y muchas gracias por su atención.